Acaban de escuchar a Jorge Drexler, es un fragmento de su tema Frontera, y ese es el tema que da inicio a este podcast que hemos denominado Hermanos entre Fronteras. Es una iniciativa que comenzamos mi hermano Fernando desde La Paz, Bolivia, y yo, Sergio Molina, desde Santiago de Chile. Y se trata de una conversación sobre política y actualidad en la que tratamos de hablar de Bolivia para chilenos y chilenas y de Chile para bolivianos y bolivianas, pero con la condición de, y ese es algo que nos hemos impuesto entre ambos, de no tocar el tema marítimo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Sergio, qué gusto saludarte esta nueva semana de Hermanos de Entre Fronteras. Hoy vamos a hablar de un tema que también relaciona a nuestros dos países, igual que a todos los que somos resultado de la colonización, sea española o de otras nacionalidades, que es el tema del racismo en Bolivia. El 24 de mayo se conmemora el Día Nacional contra el Racismo y la Discriminación, que como todo en Bolivia tiene, bueno, dos lados y da origen a una polarización política. Fernando, Porque nos explicas primero, hoy es Día Nacional, Día Boliviano contra el Racismo, ¿verdad? sí, exactamente, es Día del Racismo en Bolivia o contra el racismo en Bolivia, a resultas de un hecho que sucedió el 2008. El 24 de mayo del 2008, una treintena de campesinos de Chuquisaca, que se había aproximado a la ciudad capital histórica de Bolivia, que es Sucre, para celebrar justamente el aniversario patrio de esta región, porque el 25 de mayo es el aniversario del primer grito libertario que se dio justamente en esa ciudad. Bueno, este grupo de campesinos fue interceptado por citadinos que los semisecuestraron, los obligaron a marchar por las calles de la ciudad, los vejaron, los humillaron, los golpearon. Finalmente, cuando estuvieron en la plaza de armas, les hicieron quitar sus camisas y con el torso desnudo esperar de rodillas, quemar la bandera indígena huipala y besar la bandera regional de Sucre. En este acto racista participaron grupos políticos que estaban enfrentados al movimiento del socialismo, el partido de gobierno que en ese momento dirigía el presidente Evo Morales y que poco antes había aprobado la constitución, una constitución que no incluía a Sucre como capital plena. Hay un viejo debate en Bolivia que tiene raíces históricas en una guerra incluso eh, entre estas dos capitales, capitales simultáneas, digamos, del país, que son Sucre por un lado, que es la histórica, la sede además del poder judicial, y La Paz, que se ha convertido en la capital administrativa desde 1900. Bueno, entonces, en ese contexto de gran exaltación política se produjo este acto y en conmemoración de ello se da el Día del contra el Racismo en cada 24 de mayo. Y lo que tiene interés actual, digamos, más allá de la historia, está en que, por un lado, la oposición al MAS, cuando llegó al gobierno temporalmente, tú recuerdas, nuestros escuchas recuerdan, en 2020, intentó quitarle la pólvora, digamos, a, a esta fecha, ¿no? Ponerle unos trapos para cubrirla un poco. Inclusive la presidenta Áñez, en esa época, Janine Áñez, pidió disculpas al pueblo de Sucre y le hizo un acto de desagravio
por las acciones judiciales que se dieron después de lo que he narrado, ¿no? Que llevaron a la cárcel a algunos personajes célebres de la política regional local. Entonces, ahí podrás ver que Áñez tenía una opinión que se repite todavía en la oposición, en muchos sectores, desgraciadamente, de que esta cuestión no fue una expresión de racismo, sino un hecho de violencia social como muchos otros que ocurren, y entonces lo comparan con agresiones que hacen también militantes del MAS contra grupos de la oposición, y en fin, hay una competencia ahí de agravios que finalmente termina invisibilizando el racismo, porque lo importante de este hecho es que esos campesinos fueron vejados y golpeados, no por su posición política, sino por su condición étnico-racial, es decir, en relación con su origen, su identidad, su Fernando, fenotipo, sus formas de actuación, etcétera. dos preguntas. La primera es, ¿por qué habiendo tantos acontecimientos en la historia de Bolivia, en la historia larga y en la historia contemporánea de Bolivia, que podrían significar y conmemorarse como Día contra el Racismo, se elige este? Esa es la primera pregunta. Y la relaciono con lo que acabas de decir, que es algo que siempre llama la atención, y es la incapacidad que tiene la oposición al gobierno de reconocer el tema del racismo como un problema de la sociedad boliviana y más bien politizarlo, negándolo. Yo no sé si exagero en decir, pero me da la impresión en que buscan distanciarse del grueso de la población boliviana con un discurso que ni siquiera ellos mismos pueden concebir como verdadero, en una sociedad en la que el racismo es evidente todos los días, ¿verdad? No sé si lo buscan, pero lo consiguen, ¿no? Es decir, una de las causas por las cuales Áñez se desprestigió vertiginosamente fue justamente su oposición a las reivindicaciones indígenas que cristalizaron en el Estado Plurinacional de Bolivia, que es la forma de denominación y de organización actual, que intenta hacer un reconocimiento pues al carácter originario de estas culturas y estas naciones, ¿no? Eh, la oposición con esto representa muy bien a ciertos sectores sociales que consideran que el Estado plurinacional les quita a ellos representación, que les quita un espacio político en el cual eh, ellos pudieran manifestar su condición no indígena, ¿no? Ahora, bueno, esta es una discusión política, pero tiene un trasfondo racista sin duda, porque se considera una afrenta, ¿no? El que Bolivia sea ahora un país que se considera a sí mismo, por lo menos en términos legales, indígena. Y luego también refleja por ejemplo, esta solicitud de desagravio, oferta de desagravio más bien a Sucre, expresa también a la verdadera opinión, digamos, de muchos sectores que siguen creyendo que el país les pertenece solo a ellos, que solo podían festejar un hecho típico del republicanismo, ¿no es cierto?, como la independencia, quienes se identifiquen como mestizos o como descendientes blancos, y que además coincidan, digamos, con una ordenación natural de la sociedad que pone por encima de los indígenas a los que no son indígenas, ¿no? A los descendientes blancos. Estamos con problemas, Fer. Entonces, una actitud racista que inflama, digamos, a la oposición, ¿no? Y hace que la oposición política
cometa estos errores tácticos innegables, porque al ir en contra del Estado plurinacional, por supuesto, empujan a los indígenas, que son 2,8 millones según el último censo de adultos, a votar por el movimiento al socialismo, ¿no? Si calculas que la mayor parte de los indígenas votan por el movimiento al socialismo, tienes que el 80% del voto de este partido, ¿no es cierto?, viene de ahí. Y eso tiene mucho que ver con esta disputa identitaria y este rechazo por ejemplo, celebrar, no celebrar, conmemorar el Día del Racismo, que no ha hecho ningún líder de la oposición, a condenar sistemáticamente, digamos, estos abusos como expresión de una Bolivia que no se reconoce realmente democrática, y también su rechazo a tocar incluso este tema que se ha convertido en un tema propio solamente del movimiento del socialismo y de la izquierda, ¿no? Es decir, el centro derecha, el centro liberal no creen que sea una cuestión que merezca, digamos, su preocupación. Entonces, evidentemente, eh, hay ahí una trampa política que tiene que ver con esa incapacidad de mirar más allá de los políticos y el deseo de complacer, digamos, a ciertas élites y grupos sociales, a veces muy numerosos, que quieren diferenciación frente a los indígenas y no quieren eh, acciones afirmativas que los potencien, los reconozcan, en fin, que están reaccionando a todo un par de décadas de apoyo y fomento de las culturas indígenas y de la participación política de los sectores más excluidos hasta antes de la democracia, ¿no? Fernando, pero a la Entonces, vez, ese es más o menos el contexto. Perdón, querías decir algo, perdón. no, te decía que a la vez veía ayer un video de la Alianza Francesa, de lo que sería el franco-boliviano en Bolivia, pero que es una escuela francesa también de la élite como es acá en Chile y como es en todos los países donde existe. Y el video era un video de unas niñas que salían de promoción y eran bailes indígenas y había una diablada, una morenada y había el Illimani, se veía ahí el Illimani y entonces reivindicaban con mucha fuerza parte de lo que es esta cultura indígena. Sin embargo, y este es un colegio de la élite más rancia de Bolivia. Entonces, ¿cuáles son estas contradicciones que a la vez lo que más se destaca en cualquier video que haga alguien es precisamente los rasgos indígenas de la sociedad boliviana en la música, en la cultura, pero sin embargo eso no se traduce en ninguna otra expresión de la vida política, de la vida económica de Bolivia? Sí, es parte de una concepción eh, de las clases altas y medias de la sociedad, de que somos mestizos culturales, ¿no? Lo cual incluye la incorporación de estas expresiones folclóricas y de otro tipo de artes indígenas y demás, la vestimenta que se refuncionaliza, se reapropia, etcétera. Eh, Mestiza, pero en un marco que es castellano parlante, ¿no? Y también eurocentrista finalmente, porque, mm, claro, tú tienes estas danzas, ¿no? No solamente en este colegio, en todas partes, hay festividades muy importantes en las que participan descendientes blancos que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, están con la mente puesta en Europa, en las industrias culturales y demás, ¿no? Entonces, es un mestizaje además que solamente se concibe como cultural. Eh, no hay el mismo entusiasmo para hablar del mestizaje corporal, ¿no? Esto ya lo denunciaban los indígenas
los indianistas hace 50 años atrás, ¿no es cierto? Se habla de mestizos, pero un personaje con un apellido muy reputado, no voy a decir uno porque son temas delicados, no se casa con una mujer con un apellido aymara o quechua, o al revés, ¿no? Mucho menos al revés, un hombre con apellido quechua o aymara que se case con una mujer con un patronímico de la élite, ¿no? Entonces, eso te muestra que mientras hay esta fachada de diversidad cultural, que obviamente es positiva porque mejora las posibilidades de lo indígena, eh, pero al mismo tiempo hay una separación real en la vida cotidiana entre los sectores descendientes blancos y los sectores descendientes indígenas, ¿no? Que prácticamente solo se tocan eh, cuando hay un intercambio de mercancías, de servicios, de, eh, de negocios conjuntos, etcétera, porque por lo demás están prácticamente separados. Si tú eres descendiente blanco, ¿no es cierto? Vas a un colegio donde no hay descendientes indígenas, donde se busca que no los haya, ¿no es cierto? Vas a una universidad donde no son tus amigos, no tienes novias de descendientes indígenas y a la inversa, si eres descendiente indígena, te mueves con mucha dificultad en los espacios que son reservados para las clases medias y demás. Entonces, se va creando ahí, o se va viendo ahí, ¿no es cierto? Un racismo estructural, por supuesto. Porque además en estos intercambios comerciales de servicios, etcétera, son los indígenas los que prestan apoyo y dan trabajo o más bien hacen trabajo para los descendientes blancos, ¿no? Entonces es muy grave la consecuencia, imagínate la consecuencia psicológica, Sergio, sobre los niños indígenas que ven en la calle, ¿no es cierto?, que todos quienes son como ellos, ¿no es cierto?, trabajan, excavan, hacen construcciones, limpian la basura, ¿no? En la calle todos los descendientes indígenas están trabajando y también consumen, claro, y también circulan. En cambio, los descendientes blancos casi mayoritariamente solamente circulan y consumen, ¿no? No están ahí trabajando. Entonces, eso es lo que te impacta a ti en tus recuerdos, en tus nostalgias de La Paz, cuando dices, esta es una ciudad tan distinta con respecto a todas las otras, ¿no? Lo que tú ves en La Paz es una gran cantidad de descendientes indígenas trabajando en las calles, ¿no? Eh, incluso en las zonas en las que no habitan ellos, ¿no? Entonces parece que hubiera habido una mayor integración, pero si tomas en cuenta las relaciones personales, las amistades, no sé, pues la formación de grupos de interés común, es casi separada la sociedad, especialmente occidental del país, ¿no? Bueno, pero yo me he agarrado el micrófono y no vamos a tener tiempo de hablar de lo más importante, que es lo que está pasando en Chile, donde nos hemos enterado justamente se está reproduciendo, digamos, una vieja relación entre los sectores criollos y los indígenas, ¿no es cierto, Sergio? La vieja relación de tipo militar, ¿no? Entre unos y otros. Sí, El control de los indígenas. el racismo en Chile se expresa con dos grupos, notoriamente, obviamente, en distintas formas y en distintas proporciones, pero claramente el tema de los migrantes, por un lado, y tradicionalmente de los indígenas han sido espacios en los cuales
se expresa con más fuerza, ¿verdad? Y donde ocurre este mismo fenómeno, donde se reivindica el tema cultural, el tema de la tradición cultural. Sin embargo, esto está subordinado en cualquier otra área que no sea la del folclore y la artesanía, ¿verdad? Que es como la forma en la cual se entiende el tema indígena. Pero lo que ha ocurrido, y esta es, digamos, la novedad es que en la situación política, económica, social y la violencia se ha desatado, sobre todo en el sur de Chile. Esto obedece a muchos motivos. Yo me voy a referir a alguno de ellos, pero para relatar cómo es qué ha pasado, ayer 24 de mayo, un grupo de trabajadores de lo que era la papelera, una empresa de papel y de celulosa, se dirigían al trabajo y fueron atacados por un grupo muy grande de gente encapuchada que dispara al grupo. En general lo hacen para que el grupo se disperse, para quemar esos camiones, pero en este caso dispararon a la gente y uno de los trabajadores, una persona mayor, recibió un balazo que finalmente en la tarde de ese día, de ayer, lo... murió. Y esto muestra, es quizás el momento más alto desde que conocemos este fenómeno, en el cual se ha expresado en toda su magnitud los grados de violencia que están atravesando ciertas zonas de Chile, sobre todo ya no la violencia. Esta papelera, perdón, esta papelera estaba emplazada o está emplazada en un área indígena. En general, en el sur de Chile existen grandes empresas forestales y de celulosa, que son las que mayoritariamente producen ahí y dan empleo ahí, funcionan ahí, y esto obviamente se intercala con sectores indígenas importantes, sobre todo el pueblo mapuche, que reivindican tierras que esas forestales poseen. Digamos, este es el problema político y de larga data que se ha tratado de resolver de distintas maneras. Una de ellas es dándoles participación política. En la Convención Constitucional, por ejemplo, hay representantes de los pueblos indígenas. Sin embargo, se ha complementado en los últimos años con estas reivindicaciones que podríamos llamar reivindicaciones histórico-políticas, con un componente delincuencial que en muchos casos está separado, pero en otros se junta. Y esto es importante porque durante mucho tiempo se hace esta diferenciación como de vasos sin vasos comunicantes entre los que se reivindican pacíficamente y tienen reivindicaciones históricas y por otro lado la delincuencia. Sin embargo, en los últimos años parecería que ha empezado a haber se ha permeado ambos grupos y hay sectores que utilizan el robo de madera precisamente para financiar este tipo de actividades y hay quienes sostienen que el incremento que ha habido de la actividad y de la violencia en la zona tiene que ver con el incremento de control policial que ha habido contra estos grupos delincuenciales. A medida que hay más control, entonces ellos reaccionan con más fuerza y se expresan O de esto. sea, la sospecha es que quienes han atacado encapuchados a este grupo de trabajadores podrían ser ladrones de madera que al mismo tiempo están de alguna manera vinculados con grupos políticos, Exacto, mapuches. yo creo que hay que dejar de lado, y esto me hace acordar lo que acabas de mencionar tú respecto a la oposición y al gobierno en Bolivia, y esto de diferenciar y creer que hay dos posturas, como un partido de fútbol, quienes reivindican los derechos indígenas, su tradición, su historia y la forma en la cual fueron despojados de sus tierras, el cual tú y yo me imagino que adherimos plenamente, junto con otros sectores que, aprovechándose de ese tipo de reivindicación, utilizan la violencia como una forma ya, como la violencia en sí misma, ¿no? Esta violencia en pos de algún objetivo, porque eso no existe, no hay una reivindicación de algún tipo específico de tipo de sociedad o de algo que se quiera conseguir. Entonces, empieza a haber esta lamentable círculo vicioso entre reivindicación política y delincuencia que está llevando al movimiento indígena a una separación cada vez mayor respecto a lo que pasa en la sociedad. Y eso es lo que yo quería plantear como un segundo tema, y es que cada vez existe más
distancia por parte en general de la población respecto a las reivindicaciones indígenas e incluso hay un sesgo que plantea que se considera que todo lo que se ha dado ahora es como demasiado. No sé si se entiende esto, o sea, en el sentido de que hay sectores de la sociedad que empiezan a hacer reactivos precisamente por estas acciones de violencia y de protesta que terminan con la vida de muchas personas. No olvidemos que en el sur de Chile en este momento existe un estado de excepción, otro tema de discusión política. El estado de excepción es un tipo de forma de funcionamiento que plantea la constitución actual y en el cual el ejército cumple labores de patrullaje y ayuda a la policía en patrullaje y vigilancia de ciertos sectores. Entonces en este momento, sobre todo en los caminos principales del sur del país, del Lumaco, de la región de Biobío, la región de la Araucanía, que es donde ha ocurrido esto, existe vigilancia por parte del ejército en las carreteras principales. La oposición dice que esto no es suficiente, que si se hubiera vigilado carreteras secundarias como donde ocurrió este hecho, no hubiera ocurrido. Y el gobierno se enroca diciendo que estas cosas ocurrían ahora y también ocurrieron antes. Y es verdad, ha habido casi 10 muertos en el último tiempo respecto a estos temas desde octubre del año pasado, también durante el gobierno de Sebastián Piñera. Al margen de esta discusión política en la cual... Dime, Sergio, Boric, pero no prometió eliminar el estado de excepción. Lo prometió, eso fue y lo hizo al inicio de su gobierno, pero a las pocas semanas tuvo que hacer un estado de excepción intermedio, lo llamó él, en el sentido de acotado, perdón, lo llamó él, en el sentido de que solamente los caminos principales van a ser patrullados y no la totalidad. Es como un tema más bien formal respecto a lo que había antes, y sí, fue una contradicción respecto a lo que había prometido, pero la situación es tal que incluso ofreciendo este estado de excepción acotado, el presidente se ve compelido e interpelado por la oposición, diciéndole que no está tomando en cuenta esto. Hay un tema, Fernando, que tú conoces bien, que tiene que ver con la izquierda, respecto al tema de la violencia y la represión, de la forma en la cual el Estado actúa con uno de sus principales labores, que es el monopolio de la violencia y además el generar seguridad y tranquilidad para que las personas se desenvuelvan y vivan en sociedad. Y esto siempre ha estado más asociado a sectores de derecha, o sea, tradicionalmente, o sea, que la derecha es más en seguridad y menos en libertad o menos en derechos, y a la inversa, la izquierda es buena para los derechos y mala para el tema de seguridad. Y esto se nota plenamente en las discusiones bizantinas que existen en el gobierno respecto a cómo actuar frente a estas cosas. Desde mi perspectiva, y esta es la opinión personal que tengo, hay sectores delincuenciales a los cuales hay que reprimir con todo el peso de la ley que lo permite, y si hay instrumentos legales como el estado de excepción hay que hacerlos, y a la vez hay obviamente que dar una salida dialogada a los sectores que están dispuestos a dialogar, ¿verdad? O sea, no a los sectores incluso sectores que han llamado, como es el caso de Yaitul, de la CAM, que es la coordinadora Arauca-Mayeuco, que ha llamado a una lucha armada en contra del Estado chileno, como si esto fuera posible en el siglo XXI y como si tuviera alguna disponibilidad, pero que sí tiene una postura de ese tipo, y a los cuales, como no hay diálogo, como no les das una salida, obviamente puedes reprimirlo. Yo creo que si no ocurre eso y solamente el gobierno se llena se llena la boca con palabras como diálogo, como consenso y búsqueda de acuerdos, se convierte en algo absolutamente vacío, porque no están ejerciendo la labor principal por la cual están en el gobierno, ¿verdad? Ese es uno de los grandes dramas que estamos viviendo hoy en Chile. ¿Qué tan dispuesto está el gobierno a superar sus propios prejuicios y utilizar el peso de la ley, que es el que le ha mandatado la sociedad, para reprimir y para combatir el crimen organizado que está desatado y la violencia que está desatada en el sur de Chile, ¿verdad? Es fácil diferenciar entre ambas cosas porque, bueno, a veces las manifestaciones políticas se salen de control, digamos, también, ¿no? Es decir, ¿cómo diferenciar entre ambas posiciones? Y algunos grupos además hablan de lucha armada y
demás. Es muy No difícil, es muy sencillo. es una situación muy difícil que tiene muy larga data y por tanto ha hecho que se complejice aún más. El gobierno anterior, por ejemplo, se negó a seguir comprando tierras, que era una de las salidas que se dio desde la ley indígena del 93 en Chile para tratar de restituir las Para tierras devolverlas a los exacto. indígenas, claro. Pero el gobierno de Sebastián Piñera se negó a cumplir con esto y no ejecutó ni un peso del fondo de tierras, que es el que está destinado a esto. Eso no se puede resolver por un lado de un día para otro. Pero tengo la impresión que una salida política como que como se ha dado en la convención, una salida política como la que se da en la nueva constitución donde hay representación política, este es un tema muy importante, quién representa a estos sectores que tienen todo el derecho de reivindicar, obviamente sus tierras, que tienen todo el derecho de reivindicar la forma en la cual conciben que debe ser la sociedad, y eso debe tener una expresión política. Tiene que haber un diálogo con los sectores que están dispuestos a esto, con todos los sectores que estén dispuestos a sentarse en la mesa, pero también tiene que haber una actitud del Estado de quienes no estén dispuestos a sentarse en la mesa, entonces deben ser perseguidos porque ocasionan temas como los que ocurrieron ayer, que terminaron en la muerte de una persona, pero que seguramente esto va a continuar y tendremos más violencia y más dolor y luto tanto de cualquier sector, porque el que murió ayer era un trabajador precisamente mapuche, ¿verdad? Pero podría haber no sido mapuche y haber muerto igual. Ahora, sé que es muy difícil, este es un tema que se entremezcla, pero lo que es en este momento es la gran encrucijada, el parteaguas para el gobierno de Gabriel Boric. En este momento, si no, O sea, lo que tú dices es que lo que tiene que hacer es marcar una línea detrás de la cual no se puede ir, ¿no? y yo creo que él Que tiene sería más posibilidad. la línea política y pacífica de resolución de conflictos, ¿no? Más allá de eso, habrá acciones de represión. Claro, pero Por delante de eso, todo lo que se pueda hacer. Eso es lo que sí, planteas, ¿no? exacto. Y además que el gobierno de Boric tiene más posibilidades por ser un gobierno de izquierda, precisamente por eso tiene una legitimidad mayor para ejercer esta violencia. Si se pudiera superar los prejuicios políticos y prejuicios ideológicos de jóvenes universitarios que tienen, ¿verdad? Que viven en la ciudad y viven entre libros y piensan que la realidad en el sur es una realidad entre hay buenos y malos, ¿verdad? Y en el cual existen este buen salvaje rusoniano que vive entre las praderas y que no le interesa ninguna otra cosa más que reivindicar su cultura y que, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es que el gobierno está en una disyuntiva que le puede costar la totalidad de su gobierno, ¿verdad? O sea, si no resuelve el tema de la violencia, no solo en el sur, también la delincuencia en la ciudad de Santiago y en las grandes ciudades, si no es capaz de enfrentar ese tema de una forma novedosa, de una forma que no, obviamente sin violar sus principios, pero que demuestre que el Estado está funcionando y está actuando, entonces probablemente se le vaya el poder y el gobierno de las manos, ¿verdad? Se empiece a diluir porque la gente empieza a no confiar en eso. El momento en que haya una manifestación de un grupo de damnificados, de estos quemas que hay permanentes de casas, y sean ellos los que hagan un grupo de autodefensa, por decir algo, para tomar ejemplos que se han dado en otros países, cuando alguien decía, cuando de la Plaza Italia acá en el centro de Santiago es donde se hacen o Plaza Dignidad, le cambiaron el nombre desde el estallido social, donde se hacen las manifestaciones, todos los viernes van y a uno de los lugares ahí que se llama la Fuente Alemana van y evitan que cierren o apedrean ese lugar. El día en que ese dueño de esa Fuente Alemana se agarre sus cosas y llame a la gente y diga, me voy a defender yo, ya que el Estado no me defiende, me voy a defender yo, entonces la situación se va a volver profundamente más complicada de lo que es ahora. Entonces, esta incapacidad que tiene el gobierno de tomar la decisión del todo, por ejemplo, decreta, ya toma la decisión, lo que tú habías dicho de una promesa que había hecho de no dictar estado de emergencia, y lo hace, pero no lo hace en su totalidad, sino un estado de emergencia a medias, esto que llamamos acotado.
Estos son los problemas del gobierno. O sea, obviamente el costo político va a ser el mismo y no es ya lo vivió y lo asumió el gobierno. Dijo que no y ahora dice que sí. Es un costo político enorme, eso está claro. Pero una vez que tomaste la decisión de que sí, entonces hazlo con toda la fuerza que te da la ley. No lo hagas a medias porque el costo político va a ser el mismo y a la vez el resultado tampoco va a ser importante y le das una arma a la oposición para que la oposición te diga que no. Este tipo de contradicciones, o sea, que no, que sí, y si es sí, más o menos, no un sí del todo, sino un sí más o menos, es lo que está llevando a este gobierno a los problemas que tiene. Obviamente acá yo no quiero ser ingenuo y cualquiera que escuche esto del gobierno dirá, que esté trabajando en el gobierno dirá, pero nuestra coalición, el Partido Comunista, y hay un sector que dice que no y que sí, pero yo creo que este es un momento de verdad clave para definir el futuro de este gobierno, o sea, del futuro político de este gobierno, no porque vaya a caer, ni mucho menos, no va a ocurrir. Chile es una sociedad en la cual es poco probable que ocurra eso. Bueno, uno nunca sabe, siempre hay una primera vez, pero no creo que ocurra nada muy grave, pero sí tú estás viendo en este momento cómo el poder, si uno pudiera mostrarlo y hacerlo tangible, cómo se va diluyendo y se está descascarando, cómo cada vez hay menos confianza en lo que dicen las autoridades, en lo que dice la ministra del Interior, que ya tuvo muchos errores, hemos hablado de eso, Fer, muchos antiguos errores y que está en esto. Bueno, eso es, veamos, esperemos que vengan mejores noticias en el próximo podcast de la próxima semana, Fernando. Qué complicado. Bueno, nos hemos alargado un poco. Será hasta la próxima, Sergio. Un abrazo. Un fuerte Adiós. abrazo. Nos vemos.